En aquella madrugada fría y silenciosa, todo parecía perdido. 3 días habían pasado desde que Jesús, aquel a quien muchos llamaban el Hijo de Dios, fue crucificado. Los eventos que sacudieron Jerusalén aún estaban vivos en la memoria de todos. La oscuridad que cubrió el cielo, el terremoto que estremeció la tierra y el dolor que se esparció por cada calle, por cada casa, por cada corazón. María Magdalena y otras mujeres fieles caminaban hacia el sepulcro, con los ojos aún llenos de lágrimas y los corazones pesados. Cada paso hacia el lugar donde habían puesto el cuerpo del Maestro parecía más difícil que el anterior. Llevaban especias para ungir el cuerpo de Jesús, un último gesto de amor y respeto, pero sus corazones estaban destrozados. Aquel que les había traído esperanza y luz, que les enseñó sobre el amor y la misericordia, estaba muerto. Y entonces, cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo, con las primeras luces de un nuevo día, algo inimaginable sucedió. Al acercarse al sepulcro, vieron que la gran piedra, aquella que había sido rodada para cerrar la tumba y que necesitaría de varios hombres fuertes para ser removida, ya no estaba allí. La entrada estaba abierta, sus ojos se abrieron de par en par, y el miedo mezclado con esperanza comenzó a crecer en sus corazones. Con pasos vacilantes, se acercaron y miraron dentro del sepulcro, vacío. El lugar donde debía estar el cuerpo de Jesús estaba vacío. ¿Qué habría pasado? ¿Acaso alguien había llevado el cuerpo? ¿Sería algún tipo de error? Pero antes de que pudieran siquiera comprender, 2 hombres aparecieron frente a ellas. Sus ropas resplandecían como el sol, y entonces, las palabras que cambiarían todo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Imaginen por un momento cómo debió sonar esto para ellas. Miedo, asombro y una alegría que empezaba a explotar desde dentro. Aquello no era el fin, era un nuevo comienzo. Era la prueba de que todo el dolor, todo el sufrimiento, no habían sido en vano. Era la victoria sobre la muerte, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Y es exactamente esto lo que vamos a revivir ahora, el momento que cambió para siempre el destino de la humanidad. Una historia de milagro, esperanza y transformación que atraviesa generaciones y toca corazones hasta hoy. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a formar parte de este viaje de fe y esperanza. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna de estas historias extraordinarias que traen mensajes tan poderosos para nuestra vida. Así, juntos, podremos seguir difundiendo la luz y la inspiración que estas historias nos traen. Las mujeres, con sus corazones acelerados y una mezcla de temor y alegría, apenas podían contener sus emociones. Salieron corriendo del sepulcro. Sus mentes, en un torbellino de pensamientos, debían contarles a los discípulos. Era difícil creer lo que sus ojos habían visto y sus oídos habían escuchado. Pero una cosa era segura: Jesús ya no estaba allí, y el milagro de la resurrección era real. En cuanto llegaron al encuentro de los discípulos, apenas pudieron contener las palabras. Él ha resucitado. El sepulcro está vacío. Hemos visto ángeles, decían casi sin aliento. Los discípulos, aún bajo el peso del luto, se miraron entre sí, incrédulos. Eso no tenía sentido, era imposible. Aún así, Pedro y Juan decidieron comprobarlo por sí mismos. Sin dudarlo, partieron corriendo por las estrechas calles de Jerusalén hacia el jardín donde estaba el sepulcro. Imaginen la escena: Pedro, con el corazón latiendo fuerte, y Juan, más joven y más rápido, avanzando al frente. La ansiedad hacía que los minutos se alargaran como si fueran horas. Cuando llegaron al sepulcro, Juan se detuvo, mirando fijamente la entrada abierta. Pedro, sin aliento, no se detuvo, entró de inmediato, y allí estaba, tal como las mujeres habían dicho. El cuerpo no estaba allí, solo los lienzos, los mismos que habían envuelto al Maestro, cuidadosamente doblados en el lugar donde él había reposado. El vacío del sepulcro no era solo una ausencia, era la prueba de que algo grandioso había sucedido. La ausencia de Jesús allí significaba que él estaba vivo. Pedro sintió su corazón ser invadido por una mezcla de emociones: sorpresa, esperanza e incluso un temor reverente. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué vendría después? Debían contárselo a los demás. Más tarde, ese mismo día, 2 de los discípulos, desolados y confundidos, decidieron partir hacia una pequeña aldea llamada Emaús,
a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Durante el camino, discutían sobre todo lo que había sucedido: la muerte de Jesús, el sepulcro vacío, los rumores de la resurrección. Todo parecía tan increíble, tan fuera de lo común, que era difícil encontrar sentido en medio del caos. Fue entonces cuando un viajero se les unió en el camino. No lo reconocieron. Sus ojos estaban cegados por la tristeza y la duda. El viajero, al darse cuenta de lo que discutían, preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, con los rostros marcados por la tristeza, y uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: debe ser el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días. Y así comenzaron a contarle al desconocido todo sobre Jesús de Nazaret, cómo había sido un profeta poderoso, lleno de palabras y acciones que inspiraban a todos, cómo había sido entregado a los romanos, crucificado, y ahora, lo que parecía ser lo más extraño, el sepulcro vacío y el rumor de que él había resucitado, hablaban con desánimo, como si toda la esperanza hubiera sido arrancada de ellos. Pero aquel viajero misterioso comenzó a hablar con una autoridad diferente. Les explicó las Escrituras, mostrando que todo lo que había sucedido era necesario, que los profetas ya habían hablado sobre la muerte y la resurrección del Mesías. Sus palabras parecían traer un nuevo calor, una luz, en medio de la oscuridad de los pensamientos de los discípulos. Mientras caminaban, algo comenzó a cambiar dentro de ellos. Sus corazones empezaron a arder de una manera que no experimentaban desde que Jesús estaba con ellos. Al llegar a la aldea de Emaús, los discípulos insistieron para que el viajero se quedara con ellos, pues ya era tarde y el día estaba por terminar. Y fue cuando se sentaron a comer juntos que algo increíble sucedió. El viajero tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. En ese instante, sus ojos fueron abiertos, lo reconocieron, era Jesús. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, él desapareció ante ellos. Los dos discípulos, ahora llenos de emoción y con sus corazones rebosando de esperanza, no podían creer lo que acababa de suceder. Se miraron y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? No podían quedarse allí, debían regresar a Jerusalén, debían contar a los demás que Jesús estaba vivo. A pesar de que la noche ya había caído, se apresuraron de vuelta, cada paso lleno de entusiasmo y fe renovada. ¿Estás disfrutando la historia del milagro de la resurrección? Por favor, bendice este video con tu like. Jesús te ama. Al regresar a Jerusalén, los discípulos de Emaús llegaron al lugar donde los otros estaban reunidos. El lugar estaba en alboroto. Todos hablaban al mismo tiempo, emocionados y confundidos. El Señor realmente ha resucitado y se ha aparecido a Simón, alguien gritó, tratando de hacerse oír por encima de la agitación. La noticia de la resurrección se estaba extendiendo rápidamente, y el sentimiento que antes era de tristeza y derrota comenzaba a ser reemplazado por una mezcla de esperanza y asombro. Los discípulos de Emaús apenas podían contener su emoción. Contaron lo que había sucedido en el camino y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Era como si una luz brillara en medio de la oscuridad de la duda que los había envuelto. Estaban tratando de juntar las piezas de este gran misterio, tratando de entender la grandeza de lo que estaba sucediendo, pero nada podría haberlos preparado para lo que vino después. De repente, sin previo aviso, Jesús apareció en medio de ellos, así como un soplo de viento. Él estaba allí, vivo, de pie, frente a ellos. «La paz sea con ustedes», dijo él, su voz suave, pero llena de autoridad. Por un instante, el silencio se apoderó del ambiente. Cada corazón en la sala parecía haber dejado de latir. ¿Era él realmente? Sus ojos estaban viendo lo que parecía ser imposible. Muchos pensaron que estaban ante un espíritu, una visión. El miedo y la sorpresa congelaron sus movimientos. Pero Jesús, con una mirada de comprensión, se acercó. Él sabía lo que estaba pasando en los corazones de cada uno allí. ¿Por qué están tan turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Extendió las manos mostrando las marcas de los clavos. Les mostró los pies. «Miren, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne y huesos, como ustedes ven que yo tengo». Las palabras de Jesús penetraban profundamente, trayendo paz donde había agitación, fe donde había duda. Aún así, muchos seguían demasiado maravillados para creer.
Era una alegría mezclada con vacilación, como si temieran que todo aquello pudiera ser solo un sueño. Fue entonces cuando Jesús, con una sonrisa que traía la sensación de hogar, preguntó: ¿tienen algo para comer? Le trajeron un pedazo de pescado asado. Él comió delante de ellos, un gesto simple, pero que lo decía todo. Él estaba realmente vivo. No era una visión, no era una ilusión, era real, era verdad. Jesús había vencido a la muerte, y en ese momento, en medio del silencio atento de todos, Jesús comenzó a explicarles todo lo que estaba sucediendo. Habló sobre cómo todo lo que ocurrió era el cumplimiento de las Escrituras. Desde Moisés hasta los profetas, cada palabra apuntaba a ese momento, ese milagro grandioso que ahora se convertía en realidad ante sus ojos. Las piezas comenzaban a encajar, los ojos de los discípulos se abrían y el sentido de todo finalmente comenzaba a emerger. Entonces Jesús les dio una misión. No se trataba solo de lo que estaban viviendo allí, sino de lo que harían después. Ellos debían ser testigos de todo aquello, llevar esa noticia al mundo entero, difundir la esperanza, la promesa de vida eterna y el perdón de los pecados. Ya no serían solo seguidores, sino embajadores de la nueva alianza. Esas palabras trajeron una mezcla de responsabilidad y propósito que inflamó sus corazones. El miedo que antes los dominaba ahora daba lugar a un coraje que jamás imaginaron tener. Pero Jesús también les prometió algo más, que no estarían solos. Enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, para guiarlos, fortalecerlos y capacitarlos. Debían permanecer en Jerusalén y esperar. Todavía había algo grandioso por venir, una promesa que traería fuerza y sabiduría para cumplir la misión que se les había encomendado. Ese momento en que Jesús estuvo en medio de ellos, lo cambió todo. Las dudas empezaron a disiparse, la tristeza dio paso a la alegría y el miedo se transformó en valentía. Estaban ante lo imposible y juntos ahora sabían que nada volvería a ser igual. El milagro de la resurrección no era solo un evento, era el inicio de una nueva era, una era de esperanza y transformación. Ahora te pregunto, ¿realmente crees en el milagro de la resurrección? Entonces, comenta: yo creo aquí abajo, y mostremos al mundo el amor de Dios por nosotros. Los discípulos, antes dispersos y abatidos, ahora estaban llenos de un nuevo vigor, un propósito que superaba cualquier miedo o incertidumbre. Sabían que lo que habían presenciado no era solo un evento extraordinario, sino el cumplimiento de una promesa que trascendería el tiempo y cambiaría el destino de la humanidad. Jesús estaba vivo, y eso lo cambiaba todo. La resurrección no era solo una victoria personal, sino un triunfo que ofrecía a todos la esperanza de una nueva vida. Poco después, Jesús llevó a sus discípulos hasta Betania, una pequeña aldea en los alrededores de Jerusalén. Allí los bendijo una última vez. Sus palabras estaban llenas de amor, sus manos levantadas en un gesto de paz. Y mientras los discípulos lo miraban, algo aún más maravilloso sucedió. Jesús fue elevado al cielo, ante los ojos de todos, subiendo y desapareciendo entre las nubes. Permanecieron allí, parados por unos momentos, maravillados y llenos de admiración. No había tristeza en esa despedida, sino una certeza de que, aunque subía a los cielos, Jesús seguía con ellos de una manera diferente. Lo que siguió fue el inicio de la misión de los discípulos. Regresaron a Jerusalén, ya no con miedo, sino con una alegría que no podía ser contenida. Ahora comprendían todo lo que Jesús había dicho, las promesas, las profecías y la misión que tenían en sus manos. Sabían que sus vidas jamás serían las mismas y que tenían una historia de esperanza y redención para contar al mundo entero. Esta historia que acabamos de revivir no es solo un relato antiguo, es el mensaje vivo de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza. La resurrección de Jesús simboliza la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Y ese mensaje sigue vivo en cada uno de nosotros. Así como los discípulos, estamos llamados a compartir esta buena nueva y vivir con la certeza de que no estamos solos, de que existe una fuerza mayor que nos guía y nos da propósito. Y ahora, quiero preguntarte, ¿qué significa el milagro de la resurrección en tu vida? ¿Cómo esta historia de amor y redención toca tu corazón? Si te has sentido inspirado por este mensaje,
Te invito a compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser tocadas por la esperanza que trae. Dejaré 2 videos especiales aquí para ti. Uno habla sobre la increíble historia de Job y cómo continuó adorando incluso después de perderlo todo. Y en el otro, te muestro cómo surgieron los 10 mandamientos. Échales un vistazo. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, no pierdas la oportunidad de unirte a nosotros en esta jornada de fe, esperanza y transformación. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir todas nuestras próximas historias animadas, llenas de mensajes edificantes e inspiradores. Deja tu comentario. Queremos saber qué te pareció esta historia y cómo tocó tu vida. Vamos juntos a difundir este mensaje de amor y esperanza al mundo.